es el momento de conversar con el doctor Leonardo Nina. Como dijimos, es un compatriota nuestro, jefe técnico del área UCI, es decir, de donde las papas queman, del Hospital Padre Hurtado y del Hospital La Florida en Santiago de Chile. Más allá de que es un destacado médico ecuatoriano, mientras ve el tiempo que le he dado a dividir pantalla, más allá de que es un destacado médico ecuatoriano, compatriota, ya se vacunó con la vacuna Pfizer. Estimado doctor, gracias por atendernos. Primero dígame si me escucha bien. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho bien. Perfecto, bien. Bueno. Quiero saber si Sí, perfectamente. Bueno, esto no es por burlarme, pero digo, usted ya se vacunó. No le ha salido otro ojo aquí, ni dos orejas. Yo lo veo bien. ¿Sabe por qué? Porque yo, por lo menos, yo soy de las personas que creen en la importancia de la vacunación. Es parte de un proceso, sí. Hay gente que lo duda, pero bueno, yo creo que es bueno vacunarse. Le pregunto a un médico que se ha vacunado. ¿Qué experiencia ha sido para usted la vacuna? Ok, Jimmy, buenos días. Antes que nada, efectivamente existen muchos mitos acerca de la vacuna. No solamente lo que tú dices, como podrán haber escuchado, supuestamente con la vacuna nos van a poner un chip, nos van a controlar desde la parte externa, el sistema de telecomunicaciones y una serie de cosas que a la realidad solamente son tonterías. La vacuna como tal, vale la oportunidad, no es otra cosa más que un proceso biológico el cual, introducido en el organismo de uno, va a producir una respuesta inmune que nos va a ayudar a poder enfrentar esta pandemia que estamos actualmente y que está actualmente azotando a todo el mundo. ¿Cuándo se vacunó usted, doctor? Y efectivamente, sí, yo me vacuné el día sábado. Uh-huh. ¿Ha tenido fin de semana. ¿Ha tenido algún síntoma de algo? Bueno, los síntomas que se presentan están reportados cuando hicieron los ensayos con la vacuna de Pfizer, como son dolor en el sitio de punción, que es un dolor soportable. Normalmente nosotros los médicos tenemos una escala de 1 al 10, en donde 10 es terriblemente doloroso, de 1 a 2 es leve. Yo diría que en una escala de 1 al 10 es 2. Hay otras personas y otros colegas que también reportaron algo de cefalea, algo de fatigabilidad, pero en 48 horas uno está bien. En mi caso, en este momento yo me encuentro perfectamente bien. Dígame, doctor, en Chile es permitida, si usted conoce, ¿no? ¿Le es permitida a la empresa privada importar vacunas para un poco acompañar el trabajo que hace el gobierno en la distribución de vacunas gratuitas? Bueno, mire, una de las realidades que yo he vivido acá en este país es que precisamente el gobierno se ha puesto a la cabeza de todo. La importación de la vacuna fue programada desde hace mucho tiempo atrás a través del Ministerio de Salud Pública, obviamente secundado por el gobierno de turno, el cual programó desde entonces un número determinado de vacunas, especialmente en la primera fase para todo el sistema que tiene que ver con el personal de salud. Eso no existe en ninguna empresa privada, al menos que yo la conozca, de que esté inmerso en este sistema de vacunación que está actualmente desarrollándose acá en el país. Ahora bien, en este rato que estamos conversando, Omar tiene varias preguntas para usted, doctor. ¿Cómo está la situación de la pandemia en Chile? ¿Cómo está la ocupación de las camas UCI? Por ejemplo, en los 2 hospitales donde usted maneja el área UCI. Sí, efectivamente nosotros prácticamente desde el mes de julio empezamos a tener la primera ola de los casos. La verdad es que fue un impacto bastante fuerte para los que trabajamos en la unidad de paciente crítico. Así, a su vez también yo en algún momento estuve ayudando a la coordinación en uno de los hospitales a nivel del sistema de la urgencia y encontramos que todas las camas de la unidad donde yo soy jefe técnico estaban completamente llenas. Por tanto, tuvimos que hacer una transformación y tuvimos que crear otra UCI al lado de la donde nosotros teníamos, otra tercera UCI en uno de los pisos de los hospitales, e inclusive en la unidad de pabellón donde se operan se tuvo que suspender todas las cirugías programadas y convertir también esas camas o esas camillas donde se operan los pacientes en camas UCI para poder recibir a los pacientes, ya que el número de estos sobrepasaba la capacidad que teníamos los hospitales.
Ya. ¿Y hoy cómo están? Hoy, en este momento que estamos conversando, ¿qué capacidad? Efectivamente, si bien es cierto, ha disminuido la cantidad de pacientes, sin embargo los pacientes existen todavía. No en la misma intensidad, pero normalmente yo diría que están ingresando en la unidad 1 o 2 pacientes cada 2 días, ¿ya? Y generalmente, como ya existen los pacientes que están ingresados en nuestras unidades, muchos de esos pacientes, a veces que nosotros no los vemos o que yo no los veo, generalmente salen al sistema extrahospitalario, es decir, a las clínicas privadas. Doctor Nina, buenos días, le saludo a Omar Jair. Por tanto, se mantiene una latencia. Ya. ¿Cómo está, doctor? Consulta, usted recibió la primera dosis el día sábado. ¿Cuál es el procedimiento ahora? ¿Cuándo le toca la vacuna? La siguiente dosis. Efectivamente, nosotros, el gobierno programó iniciar las vacunas a partir del día viernes. Un primer grupo de profesionales, tanto médicos, paramédicos, kinesiólogos, se acercaron a sus unidades hospitalarias y recibieron la vacuna. En este caso, yo me acerqué el día sábado a través de un listado que se tenía de antemano y me instalaron la vacuna, me colocaron la vacuna. Posteriormente, uno espera un lapso de 15 a 30 minutos para saber si hay una reacción inmediata, la cual no se dio en ningún momento en mi caso. Luego me retiré a mi domicilio y nos dan un carnet de vacuna, que es esta que está acá. Ya. Y en donde uno ve que está el nombre, la identificación del nombre, y también tiene la fecha próxima, que es el 16 de enero, en donde me tengo que acercar para una segunda dosis. Doctor, una pregunta, hay mucha gente haciendo preguntas, ¿no? Y hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué pasa si es, vamos a suponer, un médico incluso, o cualquier ciudadano, que es asintomático, pero tiene COVID y se va a vacunar? ¿Le hace algún efecto, hay algún efecto secundario por la vacuna? ¿Lo protege la vacuna o no pasa nada? Eso es lo que me están preguntando. Qué buena pregunta. A ver, a mí me dio COVID ya. Obviamente Ya. que yo lo presenté en el mes de julio. Ya. Y como muchos de mis colegas también recibieron las enfermedades, la verdad es que yo tuve una presentación leve. Y sin embargo me estoy vacunando. Y eso lo digo porque en otros lados muchas veces dejan de lado a los pacientes que tuvieron COVID, lo cual personalmente considero que es un riesgo. Por otro lado, generalmente si es asintomático y tiene la enfermedad, es muy difícil saber si, a no ser que te hagas una PCR, pero si eres asintomático no te la vas a hacer, que tengas la enfermedad, por tanto no habría ninguna contraindicación para que no te la pongas. Acordémonos de una cosa, Jimmy, que la enfermedad produce una inmunidad natural, es decir, te protege unos 2 o 3 meses, que es lo que normalmente está descrito, pero de ahí uno no sabe exactamente si es que en tu caso, si tú te enfermas vas a tener 2 meses o 3 meses e inmediatamente te ves expuesto a que puedas sufrir otra infección por el mismo virus, lo cual a la final, si en la primera fue leve, a ti no te quita que en algún momento pueda ser más grave y caer como paciente de UCI. Claro. Oiga, doctor, con respecto al tema de, en Chile, ¿cuáles en estos momentos las medidas que se están tomando con respecto a esta mutación que se ha presentado en Reino Unido, en Sudáfrica? Porque, por ejemplo, acá en Ecuador usted tiene familia acá en Ecuador y sabe que estamos con un nuevo estado de excepción, pero no hemos cerrado el espacio aéreo, por ejemplo. ¿Ustedes qué medidas han tomado en Chile con respecto a esta mutación del coronavirus que hay? Sí, efectivamente, la mutación que se está produciendo en Europa, especialmente en Inglaterra, que es donde se dieron los primeros casos, ha producido, hasta cierto punto, un signo de alarma en los distintos países. En este caso, Chile, lo que produjo el gobierno de Chile, o lo que llevó a la práctica, es cerrar el ingreso de las personas que vienen de Inglaterra, para evitarse esta situación. Por otro lado, se conoce que estas mutaciones del virus, la particular que tiene y por qué esta medida, es que vuelve y transforma el virus más contagioso, ¿ya? Y por tanto, hay una carga viral que es más importante de la que normalmente conocemos, y por tanto va a haber mayor cantidad de personas que se van a contagiar. Y por tanto, si hay mayor carga viral, por tanto la respuesta inmune que produce toda la sintomatología crítica que ustedes ya conocen va a ser de mayor intensidad y en mayor cantidad de personas.
Con mayor razón la importancia de la vacuna, ¿no? Ahora, ¿cuándo comienza ya el proceso masivo de vacunación en Chile? Capaz que ya empezó y no lo sé. Usted me habló de que se vacunaron los médicos, el personal de los hospitales. ¿Ya están vacunando a los ciudadanos comunes y silvestres que no están en la primera línea? A ver, Jimmy, estos son fases que se van cumpliendo. Generalmente, primero, según la decisión del gobierno, los que se tienen que vacunar es el personal de salud. Posteriormente vendrán los pacientes que son de la tercera edad y posteriormente será la parte masiva. Pero en general, un proyecto de vacunación tiene que ver también, y es importante saber que tiene que ver con la producción de las vacunas. Como es una vacuna nueva, normalmente el laboratorio no te puede producir las 16.000 millones de vacunas que necesita el mundo. Entonces lo hace progresivamente. Y en base a eso, obviamente va tomando comunicación con los países para poder ir despachando, digamos así, las distintas solicitudes de los distintos países que tienen. Doctor, ¿las vacunas tienen banderas? Porque hay gente que dice, no, yo la rusa no me la pongo, la china no me la pongo, a mí dame la de Oxford, o dame la de Pfizer, o dame la de BioNTech. ¿Tienen banderas las vacunas, doctor? No, para nada. Lo que se necesita es un estudio adecuado de las vacunas. Y ese estudio yo creo que debe hacerse serio, y todas las vacunas que están, que más o menos son como 180, necesitan de un estudio serio y de fases de estudio. Si nosotros acá utilizamos la vacuna Pfizer, pues sencillamente porque Pfizer con BioNTech, que es un laboratorio alemán, también se unieron y la pudieron fabricar y pasaron las distintas fases de estudio, que son fase 1, fase 2 y fase 3, que es la actualmente en la que está y que nos permite gozar de la utilización de las vacunas. No existe ninguna bandera. Yo creo que es importante tener claro qué tipo de vacunas son, los efectos secundarios. Hay dos particularidades que tiene una vacuna: tener inmunogenicidad y tener reactogenicidad. Inmunogenicidad quiere decir que una vacuna te va a producir una respuesta inmune, y la reactogenicidad quiere decir que toda vacuna tiene sus efectos colaterales. Normalmente acá nosotros, desde que llegué a este país, todos los años yo me vacunaba con la vacuna de la influenza, cosa que no lo hacía en Ecuador cuando yo vivía en Guayaquil. Y sin embargo, a mí me produce más efecto la vacuna de la influenza que esta vacuna que me he puesto del COVID. Claro. Así que, sin embargo, todas esas son leves y no ha pasado absolutamente nada hasta ahora. Doctor, la última consulta. Usted como profesional de la salud, que está pues en otro país ya hace algunos años, tengo entendido, jefe técnico de UCI de 2 hospitales, ¿usted recomendaría a los ciudadanos que se vacunen? Por supuesto, Jimmy, y agradezco la oportunidad que me das para dirigirme a la población de nuestro país. Yo quiero mencionarles algo. La vacuna tiene dos características importantes. La una, es decir, que no produce daño, y la otra es eficacia. Es decir, que tiene la capacidad de producir un beneficio. Por tanto, es importante recalcar que toda persona que esté en contra de la vacuna, ya sea en cuanto a evitarla, en cuanto a desacreditarla o en cuanto a desincentivar la colocación de la vacuna, yo creo que es una actitud inmoral, porque fuera de eso estamos pensando que hace unos meses atrás solamente teníamos un túnel oscuro que no sabíamos dónde iba a terminar, y ahora que existe la vacuna podemos estar seguros que vemos la luz al final de ese túnel, y eso nos va a permitir hasta cierto punto volver a una realidad que ya la habíamos perdido. Sin embargo, también quiero ser claro que junto con la vacuna es importante que sigamos utilizando la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Doctor, bueno, yo dije que era la última, pero no va a ser la última. Esta va a ser la última. ¿Hay alguna medida puntual, no sé si confinamiento, prohibición de determinadas actividades? ¿Qué ha hecho en estos últimos días el gobierno de Chile? Bueno, mira, el gobierno de Chile también sufre de las mismas consecuencias que se producen en los distintos países. Normalmente da las reglas, pero existen ciertos grupos de personas que a veces no la cumplen.
Un poco también se ha traducido de lo que yo he visto que sucede en Ecuador, también sucedió acá con las fechas de fin de año. La gente se volcó a los distintos malls que existen y muchas veces no cumplían el distanciamiento, y obviamente quizás esa manera de actuar posteriormente vamos a ver cuál es el efecto de aquí a 1 o 2 meses, no lo sabemos todavía. Sin embargo, siempre el gobierno está preocupado de, a través de sus autoridades, de cada mall donde se centran la mayor cantidad de gente, cumplan con ciertas reglas que permitan obviamente que se cumpla este distanciamiento o la colocación de mascarillas. Si esto no se cumple, existe una multa para esa institución que no cumple con esos requisitos. Gracias al doctor Leonardo Nina, compatriota, jefe técnico de UCI de 2 hospitales importantes de Chile. Muy interesante compartir su experiencia. Tenga usted un buen día, Leonardo. Gracias. Buenos días y muchas gracias.